Bienvenido, amigo oaxaqueño y todo público que nos ve aquí en Educando TV. Como sabes, yo soy la profesora Damara Sánchez Sigüenza y estamos en la clase de matemáticas, ¿sí? Vamos a adentrarnos al mundo de las matemáticas, las maravillosas matemáticas que nos ayudan mucho a interpretar los fenómenos de la vida cotidiana, ¿sí? Quiero contarte que el día de hoy tenemos una gran clase, la interpretación de gráficas de los fenómenos en movimiento. Pero antes que nada, déjame decirte el consejo del día de hoy. ¿Observas nuestro dibujo? Sí, se trata de cómo colaborar para resolver un problema. Como ves, son 4 personas que tienen una pieza de esta imagen. Cada uno de ellos tiene una idea, un punto de vista y como equipo de trabajo logras llegar al objetivo más fácilmente. Entonces, te invito a que colabores tanto en la escuela como en tu trabajo conjuntamente con tus compañeros y así poder lograr mejor los objetivos a realizar. Ahora sí, déjame decirte que empezamos con nuestra clase. Nuestra clase se llama Lectura y construcción de gráficas formadas por secciones, rectas y curvas que modelan situaciones en movimiento. ¿En movimiento? Sí, como cuando abres la llave del agua, cuando se va el agua, cuando bajas la palanca de la taza del baño, se va mucha agua. Existe una graficación para esto. Inclusive, ¿cuánto tiempo te tardas para ir a la escuela? El tiempo que estás en ella y cuando regresas. Se puede graficar todo este tipo de fenómenos e inclusive también el cómo procesa el alimento tu cuerpo. Y de ahí podemos ver si tienes alguna estabilidad en tu digestión. Empecemos entonces. Quiero decirte que las gráficas nos muestran los datos que ya fueron recolectados y pueden ser interpretadas mucho más fácil. Como por ejemplo, tenemos aquí unas gráficas que son varias, en donde nos muestran el movimiento de un fenómeno. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Son diferentes gráficas. Aquí te puedo decir que este es el eje X, el eje Y. Y aquí el punto 0. De igual forma, todas están construidas de diferente forma. Pero realmente el problema es el siguiente. Eduardo es un chico que salió de su casa y se fue en autobús. ¿Sí? Dice, Eduardo salió de su domicilio, caminaba durante 3 horas, se para durante 1 hora y retorna a su casa en autobús. ¿Cuál de las gráficas siguientes corresponde la situación? Bueno, él se fue, caminó 1 hora y después regresó. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a este fenómeno? Pues déjame contarte que aquí existe un que caminó constantemente y de ahí como si hubiera volado. Aquí, como que si hubiera ahí caminado, inmediatamente regresó a una velocidad constante. Igual aquí, acá, como si hubiera avanzado en el camión y de pronto hubiera regresado a una velocidad constante. Quiero decirte también que son diferentes gráficas, pero ¿cuál es la que más se asemeja a este fenómeno? Pues la F,
¿Por qué? Porque el problema dice que salió de su domicilio, camina durante 3 horas. Y es constante. De ahí estuvo 1 hora en su escuela y de ahí regresó. Esta es la gráfica de este fenómeno. Pero hay muchos más. Déjame enseñarte el siguiente. Aquí existe una curva. El anterior ejercicio trabajamos con gráficas de recta. Esta es una curva que primero tuvimos los datos y después graficaron, ¿sí? Como sabes, este tema, recolección de datos, que ya lo hemos visto en en otro video, es ella, la curva, ¿sí? Acá es el eje X y acá empieza, es el punto 0 y acá el punto Y. Bueno, se trata de que un ciclista recorre un circuito. La gráfica de su posición respecto del punto de partida en función del tiempo es. Existen diferentes preguntas aquí que me puedo hacer. ¿A qué velocidad inició? ¿A qué situación hizo que podamos interpretar este fenómeno? La primera pregunta es, ¿cuál es la longitud del recorrido? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la distancia que recorrió este ciclista? Pues aquí están los kilómetros. Y de este lado está el tiempo. Bueno, kilómetros o la velocidad, ¿no? Aquí se mide en segundos. Ahora, la primera pregunta es, ¿cuál es la distancia que recorrió? No tengo la tabla de datos, pero tengo la gráfica. ¿Cuánto? Pues 120 kilómetros. Inició en el kilómetro 0 y terminó en el kilómetro 120. La siguiente duda es, ¿a qué distancia se inicia la subida y en qué tiempo? Pues, tienes razón, la escala de medida no puede ser en segundos, es en minutos. Acá es minutos. Minutos. Bueno, ¿en qué tiempo empezó a subir? En el minuto 1. Aquí, ¿ves que empieza a subir la gráfica? En este punto, aquí, nos está diciendo que él empezó a subir la montaña y lo hizo en el minuto 1 y en el kilómetro 0. Ahí es cuando empezó. Bueno, ahora la siguiente pregunta. ¿Cuándo y a qué distancia se inicia el descenso? Bueno, pues, si tú ves, la gráfica va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y llega a un punto, exactamente en este punto, que empieza a declinar la gráfica. En este punto, en el kilómetro 70, él empezó a bajar. Y lo hizo en el minuto 25. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, es un fenómeno que se puede graficar y que lo estamos interpretando de adecuadamente cómo sucedió este fenómeno. Vamos con el siguiente. Acuérdate que estamos interpretando gráficas que tienen movimiento, ya que no es muy difícil. Las gráficas rectas tienen una constante, una constante que hace que constantemente vaya creciendo o decreciendo un fenómeno. Pero en este caso, los fenómenos en movimiento se diversan en diferentes situaciones. Bueno, aquí están las siguientes gráficas. Este problema se trata de cuando tú le bajas la palanca al baño. ¿Ves cómo se va? ¡Fum! De pronto el agua. ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Logras identificar que en el baño presionas el botón y se va el agua constantemente. Y de pronto existe una manguerita que constantemente va agregando el agua para volver a llenar el tanque del baño. Bueno, ¿cuál crees tú que sería el fenómeno que modulara esta gráfica? Acuérdate, de pronto se va el agua y empieza a llenarse constantemente. ¿Sí? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Aquí cae, diciendo que constante fue el agua que cayó en la taza. Aquí, igual, constante y de pronto empieza a llenarse. ¿Sí? Pero no es constante. Tiene variaciones. Exacto. El inciso C es el que modula este fenómeno. ¿Por qué? Cuando tú presionas el botón o jalas la palanca para que se vaya el agua con ciertas situaciones, pues existe esta graficación. ¿Por qué en curva? Porque de pronto se deja ir el agua completamente y adquiere poca caída a lo último, dependiendo del tanque que hayan seleccionado para su baño. Y aquí nos muestra que se vació completamente hasta llegar al punto 0. Hasta llegar al punto 0. Se vació completamente. Pero existe una manguerita que constantemente está llevando agua hasta que se llena y de ahí se cierra la llavecita y se mantiene el agua a un mismo nivel del inicial. Esta es la gráfica que modula este fenómeno. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. También son gráficas que están modulando el movimiento. Y que nos ayuda a interpretar el siguiente fenómeno. Qué bonitas se ven, ¿verdad? Son muy útiles para poder interpretar fenómenos fácilmente y no tener todos los datos y poderlos agrupar. No, porque ya están agrupados y ya están reflejados aquí en la gráfica. Bueno, pues el siguiente problema es el siguiente. ¿Qué gráfica corresponderá a la caída de un paracaídas? Sí, un paracaídas. Bueno,
Pues aquí está la gráfica A, la gráfica B y la gráfica C. Como ves, los ejes son tiempo y altitud. Aquí es el punto 0, el eje X y el eje Y. Bueno, ¿cuál será cada uno de ellos? Acuérdate que esta es la gráfica cuando a partir que se abre el paracaídas, no cuando se cae la persona o se avienta del avión. Es otro fenómeno, es muy diferente. Si se aventara del avión, fuera constante hacia abajo, ¿no? Y cada vez más rápido por la ley de Newton. Ahora, pero aquí estamos interpretando el fenómeno que cuando se abre el paracaídas y cae a la tierra. ¿Ya identificaste cuál? Exacto. Podría ser este. ¿Por qué? Porque cuando abre el paracaídas en este tiempo, ¿sí? Es variado como va cayendo. Llega un punto en donde el mismo paracaídas logra controlar y aquí existe una variación de movimiento. Si ya hubiera controlado el paracaídas, fuera constante. En la siguiente, aquí, es como si se abriera el paracaídas y de pronto fuera cayendo muy rápidamente a una velocidad constante y en un punto controlara y cambiara de dirección y fuera a una velocidad diferente. Pero esto no va con las leyes de la gravedad. Ahora, el siguiente sí va con las leyes de la gravedad. ¿Por qué? Porque el paracaídas abrió y tiene que caer a una velocidad, pero no es constante la velocidad hasta que logra controlar estos movimientos. Aquí controla el paracaídas y logra visualizar dónde va a caer y a qué velocidad quiere caer. Bueno, entonces vayamos con nuestro siguiente ejercicio. Quiero decirte que nosotros, los humanos, estamos acostumbrados a comprar, a comprar, a vender, a saber cuántos hemos producido, cuántos no, que no hemos producido. Y eso también se puede graficar. También cuántas personas somos ahorita, cuántos vamos a ser dentro de unos años o cuántos fueron en el pasado. De esto se trata el siguiente ejercicio. En algún momento, un país latinoamericano logró exportar, ¿sí?, productos que producieron en su mismo país, los vendieron a otros países, ¿sí? Bueno, pues aquí está la gráfica de este fenómeno. Este fenómeno se trata de que este país latinoamericano exportó en el 2000 y 2008. Por lo tanto, a este eje le vamos a poner el nombre de años. Y aquí vamos a poner los
millones que vendió en determinado momento. Millones. La primera pregunta para interpretar esta gráfica es la siguiente. ¿Cuántos miles de millones de pesos exportó en el 2004? ¿Tú sabes cómo interpretar esta gráfica? Exacto. Entonces, empecemos. Él empezó a exportar a partir del 2000 al 2008. Me están preguntando cuánto ganó en el 2004. Y en el 2004, aproximadamente con la escala, vendió 19,000 millones de pesos. Exacto. Aquí está la escala. El nombre de la escala le falta una palabra. 1000 millones. Por lo tanto, él vendió 19,000 millones en el 2004 de acuerdo a sus exportaciones. ¿En qué año decrecieron las exportaciones con respecto al anterior? Sí. ¿Cuál fue su punto más bajo de acuerdo al 2004? ¿Cuál es el punto más bajo? Ah, este es el punto. En el 2003. En el 2003 tuvo un decrecimiento con respecto a este punto. ¿Sí? ¿Por qué decrecimiento? Porque está en la gráfica más abajo que este punto. Por lo mismo, es en el año 2003. Siguiente pregunta. ¿A partir de qué año hay un repunte en la exportación? ¿Qué repunte? Que creció la empresa muy rápidamente, que las exportaciones fueron mucho mejores cada día. ¿En qué año? ¿Dónde hoy ves que hay un repunte? Ah, aquí. Exacto. A partir del 2006 existe. Ah, ya vistes. Aquí todavía. Aquí todavía. Este es el punto donde empieza a crecer la gráfica y no hay un decrecimiento a partir de aquí. Esta gráfica me está diciendo que a partir del 2004 existió un repunte, donde fueron constantes y mejores las exportaciones. Bueno, pues como ves, las gráficas nos dan los datos ya agrupados y nosotros podemos interpretar mucho más fácil estos fenómenos que están en movimiento. También donde se procura que todas estas gráficas sean para mejorar la calidad de la vida del hombre. Me dio muchísimo gusto haber estado contigo el día de hoy. Espero que tengas muy bonito día y te mando un fuerte abrazo. Como tú sabes, amigo oaxaqueño, estamos en Educando TV y te espero con muchas ganas en la próxima emisión. Que estés muy bien, cuídate mucho y éxito en tus actividades.